Bueno, vamos a ver el tema de prioridad de paso. Prioridad en cruces, prioridad en intersecciones. Cuando dos vehículos se cruzan en una intersección y tienen un encuentro, pues uno tiene que pasar antes que otro. Se dice que pasa primero el vehículo que tiene prioridad o que tiene preferencia de paso. Intersecciones puede haber de dos tipos: intersecciones que estén señalizadas, señales, o intersecciones sin señalizar. Si están señalizadas, pues obedeceremos las señales. Pueden estar señalizadas pues con un stop, señalizadas por agentes, señalizadas por semáforos, señalizadas por señales verticales, en este caso un ceder paso, en este caso pues una señal que nos da preferencia en toda la vía, en toda la calzada, en este caso cruce con preferencia. La diferencia, por ejemplo, entre esta señal de cruce con preferencia y esta otra de vía preferente o calzada con preferencia es que esta última que ha aparecido nos da preferencia en un solo cruce. En cambio, esta nos da preferencia en todos los cruces a partir de ella hasta que no aparezca la señal de fin de vía preferente. Si la intersección está sin señalizar, se cede el paso a la derecha o pasa el que tiene la derecha libre. En este caso pasaría el vehículo rojo porque tiene la derecha libre. Vamos a ver más casos. En este caso pasaría el camión porque tiene su derecha libre y después pasarían en el mismo orden de las agujas de reloj. O sea, primero el camión, después el vehículo naranja, después el vehículo amarillo. Cuando está esta señal significa cruce sin prioridad o cruce sin preferencia o cruce normal. También se aplica la norma general de prioridad de paso. Habría que ceder el paso a la derecha. En este caso, pues igual pasaría el vehículo verde, después el azul, después el rojo. Si esta señal se halla en una vía interurbana y no tiene visibilidad, no podremos superar la velocidad de 50 km por hora. En este caso, a pesar de la línea de detención que hay aquí, también pasa primero el vehículo verde porque sale por la derecha. La línea de detención en principio no significa nada si no va acompañada de una señal que obliga a la detención, como puede ser pues un stop, un semáforo, etcétera. En este caso pasa el vehículo de tracción animal que sale por la derecha. Os recuerdo que también se consideran vehículos. En cambio, si es un animal de montura, entraría dentro de la prioridad de animales y no tendría prioridad. En este caso pasaría ya primero el vehículo azul. Excepciones a la prioridad a la derecha. O sea, no hay que ceder el paso a la derecha si el vehículo que accede por la derecha circula por un camino de tierra. Tienen preferencia las vías asfaltadas sobre los caminos de tierra. Igualmente tampoco tendría prioridad si sale de un camino particular o un camino privado. Otra excepción a la norma general de prioridad de paso es los tranvías. Si no hay señalización, los tranvías pasan tanto si salen por la derecha como si salen por la izquierda. Otra excepción a la norma general de prioridad de paso son las glorietas, las redondas. Tienen preferencia los vehículos que circulan por dentro por el interior, que están rodeando una glorieta, sobre los que acceden a ella. Siempre que accedamos a una redonda, tenemos que ceder el paso. Y tienen prioridad los carriles de aceleración la autopista y autovías sobre sus carriles de aceleración, ¿de acuerdo? Aunque no haya señalización, si entramos por un carril de aceleración, siempre tenemos que ceder el paso a la autopista y a la autovía. Hablamos de estrechamiento. Llegamos a un lugar de la calzada donde no es posible el cruce de dos vehículos. Los estrechamientos, al igual que las intersecciones, pueden estar señalizados o sin señalizar. Si el estrechamiento estuviera señalizado, pues va a estar señalizado con estas dos señales. Esta señal da prioridad al sentido contrario, sería un ceder paso, y esta señal indica que nosotros tendríamos prioridad, nos daría preferencia en el tramo, en el estrechamiento. Vamos a ver, un segundín. Continuamos con el estrechamiento sin señalizar. Estrechamiento sin señalizar, el orden va a ser el que sigue.
En el 0, 0, 0 pasa siempre si es una pendiente que circule en sentido ascendente. En segundo lugar, o en primer lugar, si llegamos a un estrechamiento sin señalizar en llano, el que entre primero. Si hay duda de quién ha entrado primero o tienen dos encuentros en el centro, pasa el vehículo que tenga mayor dificultad de maniobra. En tercer lugar, si los dos tienen la misma dificultad de maniobra, deberá retroceder el que más distancia tenga hacia atrás. Si tienen la misma distancia, pues el de mayor anchura. Si tienen la misma distancia y la misma anchura, pues de mayor longitud. Y por último, el de mayor masa máxima autorizada. Lo vemos. El que pasa siempre en estrechamientos sin señalizar en pendiente, el que circula en sentido ascendente, ¿de acuerdo? Siempre el que circula en sentido ascendente, pues va a tener prioridad, el que sube, tiene preferencia, a no ser que pueda llegar antes a un apartadero, cuando que sea posible apartarse para ceder el paso. Si no, en principio, pues va a tener preferencia. El que entre primero, pues vemos un ejemplo del que entra primero. Llegamos a un estrechamiento sin señalizar, pues si este vehículo ya estaba dentro, pues nosotros pues tenemos que esperar a que pasen los que ya están dentro del estrechamiento para poder pasar, ¿de acuerdo? Han llegado antes, el estrechamiento ya está ocupado, pues después cuando el estrechamiento quede libre, como veis, pues pasamos nosotros, ¿ok? Bien. En caso de que haya encuentro, haya duda de quién ha entrado primero, pues el que tenga mayor dificultad de maniobra. Aquí tenemos el orden de vehículos por dificultad de maniobra. En principio, los que mayor dificultad de maniobra van a tener son los vehículos especiales, el régimen de transporte especial que exceda de los pesos y dimensiones establecidas como norma general, son aquellos vehículos que transportan vigas grandes, barcos, etcétera, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vehículos con conjuntos de vehículos que lleven un remolque pesado de más de 750 kilos. En tercer lugar, vehículos de tracción animal. En cuarto lugar, vehículos ligeros, remolques de menos de 750 kilos. Quinto lugar, autobuses. Sexto lugar, camiones, turismo, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables. Después, vehículos especiales que no sean de las masas y dimensiones establecidas. Cuadriciclos ligeros, triciclos ligeros, después vehículos de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y por último motocicletas, ciclomotores, es decir, vehículos de dos ruedas, bicicletas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si se encuentran en un estrechamiento, pues un vehículo de tracción animal, por ejemplo, que está en el 3 y un turismo que está en el 7, pues pasaría antes el vehículo de tracción animal. Se encuentran un autobús y un camión, pues pasaría antes el autobús, porque está en el 5 y el camión está en el 6. Que nos encontramos un turismo sin remolque y otro que lleve remolque, pues pasa antes el turismo que lleva remolque, ¿de acuerdo? Así se aplicaría esta tabla, ¿vale? Pero esta tabla está después del que entre primero, ¿de acuerdo? Primero el que pasa antes, el que entre primero, siempre. Que los dos son iguales, es decir, que los dos pertenecen, vamos a volver a la tabla, al mismo grupo, o sea que lo que se encuentra son dos autobuses, o lo que se encuentra, por ejemplo, es que sale la pregunta, pues un turismo con remolque y una autocaravana, que está dentro del mismo grupo, o se encuentran dos camiones. Entonces, ¿qué pasa cuando son los dos del mismo grupo? ¿Vale? Pues entonces pasa el que deba de recorrer más distancia hacia atrás. Es decir, tendrá preferencia el vehículo que se haya metido más en el estrechamiento. Por si ha entrado uno por un extremo y otro por el otro extremo, pues el que esté justo aquí, que es el que ha entrado menos, pues es el que tiene que retroceder. Un vehículo que haya entrado por aquí y haya recorrido ya todo el estrechamiento y esté aquí ya, pues no va a volver hacia atrás todo el espacio para que el otro entre, ¿de acuerdo? Entonces tendrá preferencia el que tiene que recorrer mayor distancia hacia atrás y tiene que retroceder el que tiene menos espacio hacia atrás, menos distancia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Minimizamos por aquí.
que los dos tienen la misma distancia hacia atrás justo y son iguales, pues entramos en el punto 4. Entonces pasa primero el que sea más ancho. Que los dos son iguales de ancho, pues pasa primero el que sea más largo. Que los dos son iguales de largo, pues pasa primero el que tenga mayor masa máxima autorizada. Cuidado con el orden e intentar memorizarlo porque es así. Ante una pregunta que ponga ¿quién pasa primero? ¿El que circula en sentido ascendente o el que entre primero? Pues sería el que circula en sentido ascendente. Ante una pregunta que ponga ¿quién pasa antes? ¿El que entra primero o el que deba recorrer más distancia hacia atrás? Pues sería el que entra primero. Ante una pregunta que ponga ¿quién pasa antes? ¿El que tenga mayor dificultad de maniobra o el que entre primero? Pues sería el que entre primero, que está en el punto 1. ¿Vale? Venga, pues continuamos. Prioridad para peatones. ¿Dónde tienen prioridad los peatones? Pues tienen prioridad primero en los pasos para peatones, ¿vale? Después, si nosotros giramos y en el mismo giro encontramos un peatón cruzando la calle, pues van a tener también prioridad en los giros. Dice que los vehículos cederán también el paso a las tropas de formación, filas escolares y comitivas organizadas. Es decir, cuando vayan en grupo también van a tener prioridad de paso, aunque no tengan paso para peatones, ¿de acuerdo? Si van caminando por el arcén y nosotros giramos e invadimos el arcén, también le vamos a dejar pasar. Cuando el vehículo cruce por una zona peatonal, que pueden ser aceras, zonas residenciales, calles peatonales. Y también cuando suban o bajen del autobús en una parada señalizada y se encuentren entre el autobús y la zona peatonal o refugio más próximo, es decir, que tengan que cruzar a la acera, le vamos a dejar pasar. Prioridad para las bicicletas. Las bicicletas, es decir, en principio que tienen preferencias donde tienen preferencia el resto de los vehículos. Y por ser bicicletas, por ser ciclistas, pues también circulan por el arcén. Si nosotros hacemos un giro y tenemos que cruzar el arcén y en ese momento hay bicicletas circulando por el arcén, le vamos a dejar pasar. En general a cualquier usuario, no solamente a bicicletas. Antes hemos visto que también a peatones, si son animales pues también, ¿vale? Nosotros giramos y nos metemos en el arcén, tenemos que dejar pasar. En los pasos para ciclistas, esto es un paso para ciclistas, y también en las vías para ciclistas. Doble línea discontinua, paralela, paso para ciclistas, tienen preferencia. Y al igual que los peatones, también si giramos y en ese momento nos encontramos un ciclista que está cruzando la calle, pues le vamos a dejar pasar, tienen preferencia. Otra cosa importante, si los ciclistas van en grupo, en caso de tener que cederle el paso, lo haremos a todo el grupo. No vale cortar el grupo de las bicicletas, ¿de acuerdo? Si le dejamos pasar al primero, tenemos que esperar hasta que pase el último. Prioridad de paso para animales. Los animales tienen preferencia igual que las bicicletas, igual que los peatones, si nosotros giramos y tenemos que cruzar el arcén. En ese momento hay animales transitando, andando por el arcén. Tienen preferencia también cuando hacemos un giro a la derecha o a la izquierda y encontramos animales en ese momento cruzando, al igual que los peatones y las bicicletas. Y los animales tienen preferencia también en cañadas debidamente señalizadas, es decir, señal de peligro por paso de animales domésticos y debajo una placa complementaria que ponga cañada. En este caso, pues sería pues una especie de paso de peatones, pero para animales, ¿de acuerdo? Vehículos en servicio de urgencia, policía, ambulancia, bomberos, protección civil. ¿Cuándo les tendremos que ceder el paso, facilitarles la marcha? Pues en principio deben de llevar la señal óptica y acústica, ¿de acuerdo? Es decir, la sirena más las luces, las dos cosas. No obstante, pues pueden quitar la señal acústica si no hay riesgo y también le cederemos el paso, ¿de acuerdo? La acústica la pueden quitar, continúan solamente con las luces y tienen preferencia. Le facilitamos normalmente la incorporación, pues apartándonos a la derecha y deteniéndonos si es necesario. Y cuando decimos normalmente, quiere decir a no ser que quiera pasar por otro lado, porque a lo mejor está la derecha libre y la solución no sería apartarnos a la derecha, sino pararnos o apartarnos a la izquierda. Entonces primero tenemos que ver por dónde quiere pasar
o por donde pretende pasar el vehículo en servicio de urgencia y después pues actuar para facilitarle la incorporación. No le cedemos el paso si no utilizan ninguna de las señales, no tienen preferencia, se convertirían ya pues en un vehículo normal. Recordar que pueden circular también por el sentido contrario y si lo hacen en autopista o autovía, pues en este caso de circular por el sentido contrario lo harán por el arcén, en autopista y autovía. Y normalmente no obedecen las señales, excepto las de los agentes. Las de los agentes sí tienen que obedecerlas. Bien, pues nos vamos a dejar por aquí.